Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén pasando un feliz domingo junto a sus padres y a ustedes que si son padres lo disfruten con su familia. Vamos a hablar sobre las obras hidráulicas. Este tema deben haberlo visto ya ustedes colgado en el aula virtual, pero le he hecho ciertas modificaciones y ahora toca conversar de este tema. Vamos a hacerlo a continuación. Yo rogaría que aquellas personas que puedan tomar notas, aunque el video va a estar subido, tomen notas de aquellas palabras técnicas que de pronto desconozcan para que lo busquen en diccionario y vayan haciendo su glosario de términos. Aparte de eso, también es importante que ustedes vayan tomando apunte o resalten lo que a veces uno comenta y que no esté en la presentación, pero que va a estar en el video para que ustedes lo repasen y lo estudien. Bueno, en la hidráulica, dentro de las obras hidráulicas, nosotros ustedes conocen que tenemos varias partes esenciales de una obra hidráulica. Una de las partes la podemos categorizar como obras de captación, unas obras de regulación y otras obras de conducción en gran escala, ¿no? Captación es, como su nombre lo indica, captar el agua para usarla, para reservarla, para tenerla útil para un eventual evento en caso de, por ejemplo, captaciones de agua para agua potable, captaciones de agua para riego o captaciones de agua para evitar que estos volúmenes de agua con las velocidades altas que pueda hacer tengan problemas en la socavación o inundaciones que se generan en un medio. Entonces, podemos decir que estas obras de toma se clasifican o están consideradas dentro de las obras de captación. Las obras de regulación, por ejemplo, en nuestro medio, en Manabí, tenemos varias obras de captación, de regulación, perdón, como son la presa La Esperanza, la presa Poza Honda, la Daule Peripa, tenemos el Carrizal Chone, ¿no? Entonces, del sistema de riego Chone. Entonces tenemos esas son obras de regulación. Y finalmente las obras de conducción, como ustedes saben, tenemos que conducir el agua hacia un fin. Puede ser hacia el río, hacia una comunidad, puede ser a unas plantaciones de cultivo, etcétera. Esas vamos a denominar obras de conducción y que generalmente en nuestro medio se refiere a los canales abiertos. En pocas excepciones, como el sistema de Carrizal-Chones, tenemos conducciones a tubo cerrado, ¿no? Con un PRFB, que es una tubería plástica de fibra de vidrio que ayuda a la conducción del agua en este sentido. Pero en fin, vamos a hablar ahora sobre las obras de toma como una obra de captación. Bueno, aquí nos dice que la denominación por una obra de toma es que es un conjunto de obras que se construyen con el objeto de extraer el agua de forma controlada y poder utilizarla con algún fin. Esencialmente tiene que ser controlada porque si no lo es, estaríamos haciendo una captación o en exceso o una captación en menor escala de lo que necesitamos realmente y el objetivo de la obra se tergiversa, no cumpliría su rol, ¿no? Tenemos que hacer que la obra de toma sea para lo que hemos diseñado, para el caudal de diseño que tenemos que tener. Ese caudal de diseño que nos va a permitir hacer esta obra de toma, lo conocemos, porque si vamos a dar, por ejemplo, captar agua para un sistema de agua potable o para un sistema de riego, yo necesito saber dónde lo voy a utilizar, cuántas personas o qué número de personas o cuántos cultivos, qué área de cultivo, qué tipo de cultivo voy a necesitar, cuántos líquidos voy a necesitar por segundo. Y ahí tengo ese dato, ¿no? Entonces tengo que, para hacer un diseño de una obra hidráulica, tengo que tener ese elemento como dato esencial. Los tipos de obras de toma. Hay diferentes tipos. En unas obras de toma superficial, esta obra de toma superficial es un conjunto de estructuras que tiene por objeto desviar el agua que escurren sobre la solera hacia el sistema de conducción. Estas obras superficiales, como su nombre lo indica, es muy elementales. Podemos hacer, por ejemplo, un canal
o en un río, un desvío, y hacemos una captación para un determinado sitio. Esas son obras muy sencillas. Eh, digamos que lo podemos practicar cuando los caudales son leves, cuando no hay problema de flujo de sedimentaciones que puedan obstruir o dañar esta obra, podríamos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica de una obra de toma superficial. Nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos aquí el río principal o un cauce de un canal pudiera ser, y hacemos una obra transversal, puede ser en sentido inclinado, como lo tenemos aquí con un ángulo alfa, o pudiera ser perpendicular, ¿no? Y esto ya sería una captación superficial que tomamos de un lecho para conducirla a otro sitio, ¿no? Bien, continuando entonces, las obras de toma de derivación directa. Dice que estas formas de toma son las más antiguas y cuyo concepto se mantiene en vigencia como alternativa primaria para el riego de parcelas aledañas al río o quebrada. El diseño más rudimentario consiste en una simple apertura en el cauce natural, orientando el flujo hacia sistemas de conducción, normalmente un canal. Para proteger la toma de caudales en exceso y materiales de arrastre durante crecida, la toma se orienta aproximadamente de manera perpendicular a la dirección del flujo. Es diferente a la superficial que podríamos tener un ángulo de inclinación. Este tipo de obras de toma de derivación directa tendría que ser en forma perpendicular si las condiciones naturales lo permiten también, ¿no? Si no, habrá que tomar medidas o ingeniarnos para poder hacer este tipo de derivación directa. Son ya elementos de mayor envergadura, un poco más costosas quizás, y que tenemos que darle un tratamiento especial. La disposición de estas obras, en la obra de toma está constituido por un órgano de cierre, una estructura de control, una estructura de limpieza y seguridad y la boca toma. Ya vamos a ver en una gráfica todos estos elementos. Eh, cada uno de estos elementos cumple una misión específica. Por ejemplo, el órgano de cierre tiene por objeto elevar las aguas de manera que permitan el desvío de los volúmenes de agua requeridos. Las estructuras de control permiten la regulación del ingreso de las aguas a la hora de conducción. Y las estructuras de limpieza serán elementos estructurales que puedan evacuar los sedimentos que se acumulan inmediatamente, aguas arriba del órgano del cierre. Recuerden que cuando hablamos y vamos a hacer uso mucho de estos términos de aguas arriba y aguas abajo. Si yo estoy en una obra, como puede ser un puente, como puede ser una obra de toma, aguas arriba indicamos el sector donde el flujo nace o de donde viene el flujo. Es en este caso donde viene el agua, aguas arriba. Y aguas abajo se le denomina el sitio donde va a ir el agua después de esa obra que estamos, después del puente, después de la obra de toma. A eso denominamos aguas arriba, aguas abajo.
Las estructuras de seguridad evacuarán las aguas que superen los volúmenes requeridos por el sistema receptor. Eso es importante mantener, darle un buen mantenimiento a todas estas obras de seguridad, porque de eso depende el periodo de diseño a la cual estamos abocados a tener este tipo de obras. Generalmente una obra de toma se la puede diseñar para unos 25 años, ¿no? Ya más de 50 años un poco son más onerosas, pero si las condiciones económicas lo permiten, bueno, pudiéramos tratar o diseñar estas obras para ese periodo de diseño. La boca toma será el elemento que permite el ingreso de agua de captación hacia la estructura de conducción. Recuerden esto. Vamos a ver unas gráficas a continuación. Este es un elemento, una obra toma, como ustedes ven. Vamos a decir que por aquí viene el líquido, es un río viene, o una zona, un embalse que tenemos por acá. Esto puede ser un río, puede ser un embalse. Hacemos una pequeña transición. Este elemento lo vamos a diseñar posteriormente, una transición generalmente enrocada con piedra para protegerla de la erosión del agua que pase de este punto hasta la obra de captación misma. Y aquí nuestro elemento de captación va a consistir en una pequeña obra, generalmente una caja para tener compuertas, como lo mencionamos acá, como ustedes ven, un sistema de compuertas, para regular y controlar el flujo del agua. Si necesitamos tomar agua, levantamos la compuerta y el líquido va a pasar inmediatamente. Si no necesitamos o si vemos que tiene bastante turbiedades que no son muy recomendables, porque estas obras de toma, al estar inmersas en bajo un dique de tierra o un dique de hormigón, pudiera ser que tengamos elementos de acumulación de lodo y que si no funcionamos bien o no diseñamos bien, esa acumulación de lodos nos puede perjudicar el funcionamiento de la obra y no cumplir con el periodo de diseño a la cual hemos puesto nuestras condiciones técnicas, ¿no? Entonces es importante esta obra de control. Seguidamente, como ustedes ven en el esquema de perfil en corte, tenemos un dique. Este dique pudiera ser de tierra, pudiera ser de hormigón. Generalmente se lo hace de tierra, ¿no? Por los costos que representa. Pero bueno, si estamos hablando de obras pequeñas, ¿no? Pero si fueran obras ya de gran altura, diga usted 8 metros, 10 metros de alto, estos diques ya pudiera pensarse en otro tipo de material. Compuesto por un dique, como lo ven, compuesto por una serie de tuberías. Este diagrama de acá son las tuberías. Estas tuberías generalmente se utilizan de hormigón, pudieran ser hoy en día utilizadas también de PVC, pero debidamente ancladas para que el agua que existe bajo la tierra, el nivel freático, no las provoque eh, destrucción, no provoque que sobreeleve o existan presiones intersticiales en el suelo con el material y puedan ocasionar desajustes en estas tuberías. Entonces tiene que ser debidamente anclada. Las de hormigón presentan mayor ventaja en ese sentido porque si bien es cierto son difíciles de manejar o de operarlas, pero el peso mismo contrarresta un poco esa fuerza intersticial del suelo, del agua al suelo, ¿no? Que iría a provocar ese desplazamiento. Pero igual hay que tomar las precauciones del caso y anclarlas en su momento. Entonces consiste en un paso de tubería hasta otra transición de salida, en este caso una transición de salida que conecte el agua que se toma, que captamos acá, poderla conducir hasta un canal de desagüe, un canal de drenaje, un canal de riego, un canal de conducción de agua. Este sería un esquema general de una obra de toma.
A continuación vemos un esquema de una obra de toma con régimen de circulación libre en toda su longitud. Como les decía, de igual que el anterior, tenemos una captación igualmente de un embalse o de un río o estero. Hacemos una captación con un dique, contemplando un dique, ¿no? Esta parte superior del dique, recuerden que se denomina corona. Generalmente esta corona en la mínima distancia o la misma longitud debe ser de 3 metros, como para que puedan circular personas, hasta un vehículo. Si estamos hablando de una corona donde se moviliza de una población a otro, puedan circular por acá arriba, encima, en esa corona, podría considerarse un mayor ancho, ¿no? Pero bueno, ese es el dique como tal. La captación de tal forma compone entonces de una, aquí vemos una rejilla. Esta rejilla compuesta de barras generalmente a un ángulo de 45 grados, generalmente a 30 grados, para evitar que puedan ingresar por ahí basuras, papeles, desechos materiales como palmas, hojas de plantas o animales muertos que pudieran presentarse, y evitamos un poco el ingreso de esos materiales gruesos. Posteriormente, como ven, tenemos aquí las compuertas, una compuerta de emergencia y luego la compuerta de operación. Esta compuerta de emergencia en caso de seguridad, ¿no? Y una compuerta de operación que ya es la que nos regula el caudal que necesitamos captar para poderla conducir posteriormente al canal o al sitio donde queramos, a río aguas abajo o a un canal. Tiene que tener, por supuesto, y hago énfasis en esto, una pendiente. Estas horas de toma tienen que tener una pendiente mayor acá a una pendiente menor en el punto extremo para que circule el agua, ¿no? Si no hay pendiente, fuera una horizontal, quizás el agua no nos va a conducir hasta donde deseamos. Tenemos que tener siempre una pendiente. Mucho peor si es que la pendiente es contrapendiente, o sea, si este punto fuera una cota inferior a, a la cota que tenemos acá, el agua nunca circulará o nunca llegará de un punto al otro. Tendríamos que pelear un bombeo y eso significa costo también. Entonces tenemos que tratar de que las obras de toma se las maneje de manera gravitacional utilizando una adecuada pendiente del terreno, pendiente hidráulica. Este otro esquema, en este caso, un esquema de obra de toma con regulación de circulación forzada aguas arriba y libre aguas abajo. Forzada porque tenemos aquí una rejilla, como habíamos dicho, una rejilla también para evitar el ingreso de materiales gruesos, pero tendríamos una forzada porque aquí tenemos un canal de conducción cerrado también, previo a la compuerta que tenemos de emergencia, previo a la compuerta de servicio que vamos a tener. Entonces se dice forzada por este tramo. Y libre al final porque tampoco tenemos un elemento, evacuamos el agua libremente al canal o al río o algún lago donde vayamos a conducir el agua. Entonces, este es otro esquema y vean ustedes que también necesita pendientes. Todos estos elementos, como dije, tenemos que jugar con las pendientes del terreno. En este otro esquema es una obra de toma con régimen de circulación forzada, compuesto por tuberías y galerías para inspección. Esta conducción forzada, vean ustedes que tenemos también una válvula ya de tubería. Esto es una captación, una bocatoma, digámoslo así, para poder captar agua con rejillas, con la finalidad del caso de hacer una sedimentación aquí y evitar que los lodos pasen directamente a la tubería. Entonces, aquí al final tenemos una válvula reguladora y esto es otra bocatoma de salida con una pantalla aquietadora para evitar que cuando abramos la válvula reguladora el líquido sale de tal manera, con una velocidad, con una fuerza, que no no provoque daños a la estructura. Por eso se le ubica esta pantalla que generalmente es de hormigón
ubica esta pantalla para el agua pierda energía y pueda evacuarse hacia el canal o hacia el río, hacia donde nosotros vamos a conducir el agua, a través de tubería mismo o a través de un canal abierto, salga de una manera ya de un flujo subcrítico, no supercrítico. Recuerden que un flujo supercrítico en estas obras hidráulicas, en cualquier obra hidráulica, no lo podemos permitir. Tenemos que trabajar con flujos subcríticos. Flujos supercríticos son aquellos flujos que tienen un número de flow mayor a 1. Flujo crítico, aquellos que tengan un número de flow igual a 1. Y flujos subcríticos, aquellos que tienen un número de flow menores a 1. Que es lo ideal para el diseño de estas obras hidráulicas. Eso lo vamos a ir viendo en la medida de los cálculos que vayamos a hacer. Cuando tenemos en estos elementos una rejilla, la pérdida de carga en rejillas, voy a volver a la lámina anterior. Nosotros tenemos cuando el líquido una energía de un punto 1, sabemos visto y hemos hablado ya en otros cursos, en mecánica de fluidos, ingeniería hidráulica 1, de la ecuación de Bernoulli, de la ecuación de la energía. La energía de un punto, en este caso aguas arriba, menos las pérdidas y cargas que se generan aquí, va a ser igual a la energía del punto 2, energía del punto de salida. Eso ya lo hemos visto, lo hemos conocido y lo sabemos. La energía específica de un punto aguas arriba o energía específica de un punto aguas abajo viene dada por una energía potencial, una energía de presión y una energía de velocidad, que también ya ustedes la han conocido, la conocen. Entonces, aquí es importante determinar las pérdidas de carga. Aquí hay una pérdida de carga por fricción o longitudinal, por la longitud del tubo, como lo hay en los otros casos de igual manera. Y tenemos pérdidas por accesorios, como la válvula, pérdidas por accesorios por este cambio de sección. Igualmente acá, la pérdida de cambio de sección. Entonces es importante determinar las pérdidas. En el caso de que tengamos rejillas, por eso he puesto esta lámina para identificar que cuando tenemos rejillas, que son barras, son una malla de varillas de hierro, ¿no? Generalmente. Hoy en día pudieran ser también varillas plásticas que hacen de fibra de carbono, podrían ser. Habría que ver un balance entre costo y mantenimiento, ¿no? Lamentablemente las rejillas de metálicas se oxidan y esas tendremos que darle un mantenimiento, reemplazarlas en función del tiempo que estén en el uso. Entonces, cuando tengamos rejillas, vamos a determinar las pérdidas en las rejillas por esta ecuación, donde HR representa la pérdida de carga en la rejilla, esta ecuación que tenemos en la parte superior. Pérdidas de carga por rejilla es igual al coeficiente de K de rejilla multiplicado por la altura de velocidad. Recuerde que este término es la altura de velocidad, que sería la velocidad en la rejilla al cuadrado sobre 2 gravedad. Este valor de K nos dice la teoría que es igual a un beta multiplicado por S dividido para B1 elevado a la 4 tercios por el seno del alfa 1, donde K viene a representar el coeficiente de pérdida en la rejilla, beta es el coeficiente que toma en cuenta la forma de las barras y se obtiene en la tabla 2.1. Ya vamos a ver esa tabla, pero en general ese beta es si la tubería es redonda, cuadrada, o qué tipo de varilla, lisa o corrugada, pudiera tener un valor ese coeficiente. Eso lo podemos encontrar en libros, ábacos, ¿no? Pudiéramos ver cuestiones también del fabricante. Ese viene a ser el espesor de las barras. Miren que las unidades estamos hablando en el sistema internacional, es decir, el espesor de las barras en metros.
Si la venden en milímetros o en pie, tenemos que transformarla en unidades de metro para emplear la fórmula. La separación entre las barras también es la separación, la distancia entre barras, 1 centímetro, 2 centímetros. Dependiendo de eso, también depende K. Cuanto menor sea este valor, mayor va a ser K, el coeficiente de pérdida. El seno del alfa 1, este ángulo alfa es el ángulo que forma la rejilla con la horizontal. O sea, si yo tengo una línea horizontal y esta es mi barra, mi forma, tengo que calcular este ángulo, el seno de ese ángulo, para poderlo aplicar y determinar el coeficiente de pérdida. La velocidad de la rejilla, velocidad del flujo frente a la rejilla en metros por segundo, viene dado por esta ecuación. BR sobre 1 más SB1. Los mismos términos que tenemos acá, lo vamos a utilizar. Esta velocidad en la rejilla nos recomienda que esa velocidad debe ser por lo menos considerada de 1 metro por segundo. Es decir, que esa velocidad pudiera ser eventualmente considerada como 1 metro por segundo. Menos de eso, hasta 0.9 y hasta 1.2 pudiéramos considerar metro por segundo. Finalmente también, de acuerdo a Pardo, doctor Rafael Pardo, cubano, dice que considerando el número de barras igual al número de espacio entre barras, es decir, el número de barras y el espacio que hay entre ellas, n igual a n menos 1. N es el número de barras y n menos 1 es el espacio entre barras. Si considera esta igualdad, el área bruta de la rejilla va a ser igual a Q por BR. El BR es este valor que tenemos acá. El área bruta sería, repito, el caudal en metros cúbicos por segundo dividido para la velocidad. Ustedes recuerden que el caudal es igual a área por velocidad. Lo que hemos hecho es despejar la fórmula. Entonces, el área de la rejilla va a ser igual al caudal, el caudal que nosotros conocemos, cuánto es el caudal que vamos a necesitar captar. Ese caudal es dato o debe ser conocido. Y esta velocidad de rejilla que la calculamos con las fórmulas que tenemos acá para poder determinar la sección o el área de esa rejilla. Si va a ser de 2 por 3, 3 por 2, 4 por 3, tenemos que aplicar esa fórmula. Como habíamos dicho, el coeficiente de beta, que toma en cuenta la forma de las barras, aquí nos dice que para rectangulares con arista viva, tiene 2,42, rectangulares con extremos de aguas arriba redondeados, 1,83, rectangulares con ambos extremos redondeados, 1,67, y configuración hidrodinámica, 0,76, barras circulares, 1,79. Esa configuración hidrodinámica son como una especie de ángulos, ¿no? Como un ángulo que se ubica. En eso se refiere a esa configuración hidrodinámica. También hay pérdidas por cambio de dirección. Como le decía hace poco, veíamos una lámina, el cambio de dirección de un flujo genera pérdidas también, pérdidas menores. Todas estas pérdidas, tanto de la rejilla como la que estamos viendo, son las pérdidas menores, que tenemos que sumarlas a las pérdidas principales, a las pérdidas por longitud. Esas pérdidas por longitud, recuerden ustedes, y ya lo han visto, la podemos determinar sea por la fórmula de Darcy-Weisberg, sea por Hansen-Williams o sea por Manning, las pérdidas principales. Pero las pérdidas por menores las estamos analizando para cada uno de estos elementos. Y nos toca, por ejemplo, aquí, pérdidas por cambio de dirección, nos habla de HB igual a KB por la altura de velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad, donde la velocidad B es la velocidad del flujo en la zona de cambio de dirección, que es igual al caudal sobre esa área B, siendo área B el área de la sección transversal del conducto en la zona de cambio de dirección.
Entonces tenemos que determinar cuál es esa área de cambio de dirección para determinar la velocidad en esa zona y posteriormente determinar las pérdidas por ese cambio de dirección. KB es un coeficiente de pérdidas por cambio de dirección y su valor oscila entre 0,5, 0,05 a 0,1. Este valor de K. También tenemos pérdidas de carga en la entrada. Así como vamos a tener pérdida de carga en la entrada, también vamos a tener pérdida de carga en la salida. En el caso de las entradas, y esto lo vamos a ver posteriormente también en otros elementos, cuando veamos el sack pipe, como veamos una estructura de transición, vamos a hablar de estos coeficientes de entrada y salida. Entonces, las pérdidas de carga en la entrada, en el caso de que tenemos, es igual a esta ecuación. Vean ustedes que es la misma. Este es el método de la K que veíamos nosotros en mecánica de fluidos para las pérdidas de carga menores. El método de la K, donde este valor de K multiplicado por la altura de velocidad nos da la pérdida de carga localizada. En el caso de entradas, entonces KE representa el coeficiente de pérdida y se obtiene en la tabla 2.2 que voy a mostrar a continuación. Y la velocidad, esta velocidad aquí al cuadrado, va a ser igual al caudal dividido por el área B. El área es el área de la entrada. Quizás aquí está mal, aquí hay un error de simbología, es área E, el área de la entrada, como la velocidad E es la velocidad de entrada del flujo. Y para hablar ese coeficiente de entrada, entonces nos dice que tenemos nosotros, dependiendo del tipo de entrada, con aristas rectangulares, una máxima de 0,70, una media de 0,50 y un mínimo de 0,40. Yo recomiendo utilizar el valor medio, ¿no? Para cualquiera de esos tipos de entradas. Con aristas ligeramente redondeadas, con aristas complementamente redondeadas, de forma de bocina rectangular, de forma de bocina circular, de bordes que sobresalen hacia adentro. Me gustaría, y les dejo como una tarea, que ustedes busquen en el internet ese tipo de entradas con aristas rectangulares, ligeramente redondeadas, para que ustedes tengan una idea de cómo son ese tipo de entradas de conducto. Hay bastantes imágenes o fotos sobre el respecto y pueden ustedes visualizarlas. La pérdida de carga en los controles. Cuando hablamos de control estamos hablando de válvulas, estamos hablando de pronto de compuertas, estamos hablando de válvulas de drenaje, de aire, quizás. Entonces, tenemos una serie de carga en los controles, pérdidas de carga generadas por los controles. De acuerdo al USBR, es el US State Borough, el Borough de los Estados Unidos, así como tenemos normas ACI, perdón, del ACI, normas para la construcción con hormigón. El USBR nos da normas para el tema hidráulico y sanitario. En ese sentido, este coeficiente de pérdidas nos recomienda usar la tabla 2.3 para determinar sus valores, ¿no? Y que lo da el fabricante para estos cargas de control. La velocidad del flujo es la velocidad de que existe en esos elementos. Viene dado por la misma ecuación, volvemos a repetir la ecuación de pérdida de energía localizada por el método de la K. Y las válvulas tendrían, por ejemplo, si es un compuerta sin contracciones laterales ni de fondo, de 0,5 a 1,2. Compuertas donde las guías son las únicas causas de las pérdidas, 0,10. Y compuertas totalmente abiertas, 0,19. Entonces, ahí tenemos nuestros valores para determinar K. Y la velocidad nuevamente sería el caudal dividido por el área de ese elemento por la cual atraviesa el líquido, ¿no? Válvula, el área de la compuerta.
tenemos pérdidas de carga en el tramo forzado. En la gráfica que hablábamos del tramo forzado, teníamos como una canal de entrada, recuerden ustedes, antes de llegar a la rejilla, antes de llegar perdón, no a la rejilla, sino a la compuerta de emergencia y a la compuerta de derivación. Tenemos una pérdida de carga en ese tramo forzado. Y como les decía, estamos hablando de una pérdida ya por longitud. Y la podríamos calcular por el método de Manning, como la que tenemos aquí. Esta ecuación, una de las más sencillas, Manning, para determinar donde n es el número de Manning elevado al cuadrado, L es una longitud, la longitud del tramo, la longitud de la tubería, la velocidad es la velocidad que tenemos del flujo aguas abajo en esa tubería, velocidad al cuadrado, y R es el radio hidráulico elevado a los 4/3. Esto viene de la fórmula de Manning, no es una nueva fórmula, ustedes ya vieron esas ecuaciones en sus estudios anteriores. El coeficiente de Manning se dice que es adimensional, pero no es tan cierto. Si ustedes, queda de tarea para todos ustedes ver qué unidades tiene Manning, porque HF viene dado en metros. HF es la pérdida por fricción, viene dado en metros. L en metros, velocidad 1 al cuadrado, sería velocidad metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y el R que viene en metro, sería 1 metro elevado a la 4/3. Hagan la transformación y vean qué unidad en unidades les va a dar el valor de N, del coeficiente de Manning. Digo, queda de tarea para que ustedes vean cuál es la unidad correspondiente al número de Manning. Se dice en muchos textos que es adimensional, pero no es cierto. Porque para que cumpla este valor, para que sea igual en metros, como la pérdida de carga viene dada en metros, este N tiene que tener un valor dimensional. Si no, no se cumpliría esta igualdad. Me estaba olvidando. Luego de que tengamos todas esas pérdidas menores, una vez que tengamos todas esas pérdidas menores, dice que a partir de todas las pérdidas totales, esta pérdida principal, más las pérdidas menores que hemos hablado, le daría la pérdida de carga total. La pérdida de carga total es la sumatoria de todas las pérdidas principales y secundarias. Eso ya también lo hemos visto y lo conocemos.